A primera vista, este pueblo podría parecer una aldea alemana completamente típica. Las casas con entramado de madera adornan las calles. La torre de la iglesia se eleva orgullosamente hacia el cielo, y los verdes y frondosos prados parecen sacados directamente de una postal de la oficina de turismo alemana. Pero al mirar más de cerca, el pueblo de Büsingen revela algunas peculiaridades inusuales. Para empezar, están las señales de tráfico, que muestran características tanto alemanas como suizas, junto con las numerosas banderas nacionales. Después, llaman la atención las etiquetas de precios en los escaparates, que no solo están en euros, sino también en francos suizos. Además, en las estanterías de las pequeñas tiendas, los panes y embutidos alemanes comparten espacio con quesos y chocolates suizos. Nos encontramos en el que probablemente sea el pueblo más extraordinario de Alemania, Büsingen am Hochrhein. Esto se debe a que no está ubicado dentro de Alemania, sino completamente en territorio suizo. Esto significa que, para llegar desde Baden-Württemberg a Büsingen, primero hay que cruzar dos fronteras nacionales. Y esto da lugar a situaciones muy curiosas en la vida cotidiana. Pero ¿cómo surgió este pueblo tan excepcional? ¿Por qué sigue siendo territorio alemán? ¿Y qué hace que la vida allí sea tan única? Exploraremos todas estas preguntas fascinantes en el video de hoy. ¡Disfrútalo! La primera mención documentada del pueblo data del año 1090. Este hecho marcó el comienzo de una larga y turbulenta historia, durante la cual Büsingen pasó a formar parte de varios dominios. La ubicación del pueblo en una ruta estratégicamente importante a lo largo del Alto Rin le otorgó un significado especial dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar de su pequeño tamaño, el pueblo fue objeto de disputas entre duques y príncipes en varias ocasiones, cambiando de propietario con frecuencia. Un punto de inflexión decisivo se produjo en el año 1465, cuando pasó a formar parte de los territorios fronterizos de Austria. Al integrarse en esta liga, Büsingen quedó bajo el control directo de los Habsburgo, lo que influyó tanto en su desarrollo político como cultural en los siglos siguientes. Hasta entonces, su historia era similar a la de muchos otros pueblos en las regiones fronterizas. Sin embargo, en el año 1693, un evento cambió la historia de Büsingen para siempre. En ese momento, Eberhard im Turn, miembro de la familia suiza de Schaffhausen, poseía el feudo austriaco. Él se convertiría en una de las figuras clave de la relación particular que desarrollaría más tarde el pueblo. Después de una disputa religiosa, Eberhard fue secuestrado por miembros de su propia familia el 10 de abril de 1693 y llevado a Schaffhausen, donde pronto fue encarcelado. El gobierno austríaco consideró este secuestro como una violación de sus derechos soberanos. La situación se intensificó, desembocando finalmente en una crisis estatal. Austria prohibió inmediatamente la exportación de cereales a Suiza y amenazó a Schaffhausen con severas sanciones. A pesar de la presión de otros cantones suizos, Schaffhausen llevó a cabo un juicio contra Eberhard, que inicialmente estaba destinado a terminar con su ejecución. Austria aumentó la presión y desplegó tropas en la frontera. El incidente solo pudo resolverse al conmutar la pena de muerte por cadena perpetua y al retirar Austria el control de Schaffhausen sobre Büsingen y los pueblos circundantes. Décadas más tarde, los suizos compraron de nuevo estos territorios, excepto Büsingen. Como castigo, Büsingen debía permanecer para siempre en manos austríacas, sirviendo como ejemplo para que los suizos no volvieran a enfrentarse a los austriacos. De este modo, Büsingen se convirtió en un enclave rodeado de territorio extranjero. Después, Napoleón intervino en la historia del pueblo. Tras derrotar a los austriacos, anexó Büsingen al recientemente creado Electorado de Württemberg, que más tarde pasó a ser el Gran Ducado de Baden.
Napoleón había establecido previamente varios principados y reinos alemanes leales a él dentro de la Confederación del Rin. Aunque el Congreso de Viena revirtió muchas de las acciones de Napoleón, la situación de Busingen no cambió. Busingen siguió siendo un enclave, ahora perteneciente a un ducado alemán. En el año 1849 hubo un incidente militar en el que tropas de Hesse invadieron Busingen a través del territorio suizo y trataron de conquistar los pueblos vecinos. Sin embargo, el conflicto se resolvió diplomáticamente. Con la unificación de los estados alemanes, Busingen pasó a formar parte del Imperio alemán. Sin embargo, los habitantes estaban insatisfechos con su situación excepcional fuera de Alemania. Hubo intentos repetidos de unirse a Suiza. En el año 1918 se llevó a cabo un referéndum oficial. En ese momento, el 96% de los habitantes del pueblo votaron a favor de la anexión a Suiza. Pero una vez más, no fue tan simple. Alemania aceptó esta decisión solo si Suiza ofrecía un territorio de intercambio adecuado, lo que no ocurrió. Suiza, centrada en su neutralidad, no quería arriesgarse a un conflicto con su vecino más grande por un pueblo. Por lo tanto, Busingen permaneció en manos alemanas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el estatus del pueblo se ajustó ligeramente. Fue parte de la zona de ocupación francesa, y con la aprobación de las autoridades francesas, se incorporó a la zona aduanera suiza, eliminando los complicados controles fronterizos. En el año 1956, parecía nuevamente que Alemania y Suiza podrían llegar a un compromiso. Sin embargo, el distrito de Constanza insistió firmemente en que Busingen permaneciera en Alemania. Hasta el día de hoy, este pueblo extraordinario pertenece a Alemania, aunque está rodeado por Suiza. Esta situación única genera numerosas peculiaridades. Por ejemplo, la mayoría de los habitantes trabajan en Suiza y ganan sus salarios en francos suizos. Por ello, casi todo se paga en francos. Sin embargo, deben pagar los altos impuestos alemanes en euros. Debido a las fluctuaciones del tipo de cambio, esto suele ser desfavorable para ellos. En el año 2015, cuando el Banco Nacional Suizo eliminó el tipo de cambio mínimo entre el euro y el franco, el valor del franco aumentó significativamente frente al euro. El resultado: cuanto más vale el franco, mayores son sus ingresos en euros y mayores son sus impuestos. Debido a los altos impuestos y la progresividad fiscal en Alemania, los habitantes de Busingen a menudo pagan el doble de impuestos que las comunidades suizas vecinas. Los precios, sin embargo, están al nivel suizo debido a la pertenencia a la zona aduanera suiza. Esto se compensa solo parcialmente con un aumento en la exención fiscal. Por esta razón, muchos jóvenes abandonan el pueblo porque simplemente no pueden permitirse vivir allí. Por otro lado, muchos jubilados se mudan allí porque las pensiones en Alemania están menos gravadas que en Suiza. Como resultado, el pueblo se está convirtiendo cada vez más en una comunidad de jubilados. La edad promedio actual es de casi 53 años, lo que lo convierte en uno de los pueblos más envejecidos de Alemania. Además de la doble moneda, hay otras peculiaridades, como 2 códigos postales y 2 redes móviles. Durante mucho tiempo, frente al ayuntamiento, había 2 cabinas telefónicas, una de Swisscom y otra de Deutsche Telekom. Hoy en día, la mayoría de los residentes utilizan la red móvil suiza, que ofrece una mejor calidad. Culturalmente, la mayoría de los habitantes se sienten más cercanos a Suiza. Por ejemplo, el FC Busingen es el único equipo alemán que juega en una liga de fútbol suiza. Sin embargo, los aspectos legales son complejos. En general, la ley suiza se aplica a la agricultura, los delitos relacionados con drogas, los funerales y las licencias para restaurantes. Por otro lado, la ley alemana regula la construcción, los robos, el blanqueo de dinero y los matrimonios.
Las vacaciones escolares siguen el calendario de Baden-Württemberg, pero como solo hay una escuela primaria en Büsingen, la mayoría de los estudiantes asisten a escuelas secundarias en Suiza, donde los periodos vacacionales pueden diferir, lo que a veces causa problemas a las familias. Asimismo, las cartas enviadas a Alemania deben utilizar el servicio postal alemán, Deutsche Post, ya que las empresas privadas, como UPS, no pueden cruzar la frontera. La pandemia resaltó aún más estas peculiaridades. Cuando las fronteras se cerraron, solo un paso fronterizo entre Alemania y Suiza permaneció abierto, el de Büsingen. Los habitantes solo podían utilizar una única carretera a través del territorio suizo para llegar al resto de Alemania. En este pequeño pueblo, todo sigue funcionando un poco diferente en comparación con el resto de Alemania. Es fascinante ver cómo pequeños eventos históricos pueden tener un impacto tan grande, dejando a Büsingen como una pequeña isla alemana rodeada por Suiza.